Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Voy a predicar hasta que el Espíritu Santo me permita predicar, aleluya. Así que si la palabra es corta, es porque fue certero. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Libro de Job, capítulo 7, versículo 2 y versículo número 3, amén. Son los versículos que leíamos, amén, para dar inicio a este mensaje. El tema de este mensaje, amén, es sigue esperando. Dígale a su hermano que se encuentra a un lado, sigue esperando. Sigue aleluya. Esperando. Aleluya. Ya muchos conocemos la persona de Job. Ya muchos conocemos. Aleluya. Ya muchos conocemos, amén, quién era este personaje de Job, uno de los personajes, amén, por debajo de Jesús que más sufrió. Y digo por debajo de Jesús, amén, porque aunque Job fue un personaje que sufrió mucho, aunque Job fue un personaje, amén, que fue golpeado, fue lastimado, amén, la enfermedad casi termina con su vida, aleluya, el diablo casi se lleva toda la esperanza, todo el ánimo, Aleluya. de Job, amén. Aún así Job no hubiera tenido la capacidad de sufrir lo que sufrió Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Amén. El sacrificio de la cruz fue diseñado específicamente para Jesucristo. Amén. No hay hombre escrito o descrito en la Biblia, amén, que no fuera Jesús de Nazaret, que hubiera sido capaz de resistir el sacrificio aleluya. De la cruz, amén. Muchas personas, muchos hombres fueron sacrificados o fueron más bien asesinados en la cruz del Calvario. Dice la historia que muchos de ellos ni siquiera llegaban a la crucifixión. Muchos de ellos morían cuando estaban siendo, amén, flagelados. Muchos de ellos morían cuando iban llevando la cruz. Muchos de ellos morían, amén, cuando eran clavados en la cruz del Calvario. Así que, dada esa explicación, Job sí fue un hombre muy sufrido. Job sí fue una persona que pasó por mucho padecimiento, amén. Job fue todo eso, pero el martirio, el sufrimiento de Job sigue estando por debajo del sufrimiento de Jesús en la cruz. No podemos poner las calamidades de Job por encima del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, porque hay una diferencia. La Biblia sí me dice que Job fue un varón perfecto. Y la Biblia no dice que yo soy un varón perfecto, no dice que ustedes son varonas o varones perfectos, ¿verdad? La Biblia no dice que Pablo, que David fueron varones perfectos. Solo esa expresión es descrita hacia Job. Pero cuando vemos el contexto de perfección, me habla de una integridad, me habla de una característica de Job como hombre. Dice la Biblia en Eclesiastés que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. Y Job estaba sujeto a esa palabra. Job, un hombre íntegro, un hombre de testimonio, un hombre que daba consejo y que aún los ancianos lo escuchaban, amén. Él tenía sus errores. Amén. Pero es que la Biblia dice perfección, pero la traducción, esa es una manera en que se tradujo. Realmente ahí está haciendo mención a una característica que es la integridad. Una característica que muy pocas personas tienen, ¿verdad? Ser íntegros. Tener la posibilidad de robar cuando nadie te ve y no hacerlo. Ver que te encuentras dinero y va una persona delante y uno sabe que ese dinero es de él y tomarlo y hablarle y decirle, hey, se te cayó este dinero, se te cayó esta cartera. Tener la oportunidad de hacer el mal y decidir
no hacerlo. Aleluya. Job era una persona íntegra y esas posibilidades nosotros tenemos el acceso también a ser íntegros. Pero Job, estando sujeto a esa palabra que habla Eclesiastés, amén, Job también pecaba. Job también tenía errores. Amén. Y a lo largo de todo el libro de Job, aproximadamente 20, 30 capítulos, podemos ver a un Job quejarse delante de Dios. Aleluya. Vemos a un Job que se justificaba a él haciendo a Dios injusto. ¿Qué significa esto? Cuando Job decía: Dios, yo creo que tú te equivocaste en haberme permitido sufrir esto, porque yo nunca he pecado, porque yo doy ofrenda, porque yo ayudo a los pobres, porque yo aconsejo a los necesitados, porque yo hice un pacto con mis ojos de no ver mujer alguna. Amén. Él se estaba justificando, él se estaba haciendo más justo que aquel que había tomado la decisión de enviar esa prueba a la vida de Job. Aleluya. Muchas veces cuando nosotros nos quejamos, amén, por las cosas que a Dios le ha placido que nosotros padezcamos, muchas veces nosotros en nuestras palabras estamos volviendo a Dios injusto. Estamos haciendo ver como que Dios se equivocó, como que Dios no sabía lo que estaba haciendo. Aleluya. Y eso fue uno de los errores que cometió Job. Muchos podrán decir: él nunca pecó, él nunca hizo eso. La palabra más adelante nos dice que Job se justificó a él e hizo injusto a Dios. Aleluya. Lo que pasa es que cuando las calamidades vinieron a la vida de Job, realmente Job, en esos momentos, Job no pecó. Job decidió alabar a Dios. Job decidió raparse la cabeza, rasgarse sus vestiduras y gritar al cielo y decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Son las decisiones, amén, que en el momento hicieron que Job no pecara. Aleluya. Pero cuando esas calamidades llegaron a la vida de Job, Job se comportó como todo un varón de Dios. Resistió la prueba, resistió la angustia, resistió haber perdido a sus hijos, resistió haber perdido, amén, sus finanzas, aleluya, su dinero, resistió haber perdido casi todo. Aleluya. Resistió, amén, aún las palabras de su esposa. Aleluya. Y aquí no estamos metiendo que sí, el esposo contra la esposa, pero las palabras que la esposa de Job le dijo a Job no fueron las palabras de una mujer cristiana. La mujer de Job estaba incitando a Job, amén, a que blasfemara contra Dios, y de pilón le estaba diciendo que se muriera. Amén. Aún con todo eso, Job se mantuvo íntegro. Aún con todo eso, Job no pecó ante la situación. Aleluya. Hay una palabra, amén, que no traigo en mi memoria, pero que en esa porción de la palabra está escrita, en donde dice que Job no atribuyó a Dios, amén, un despropósito. Aleluya. En otras palabras, en esos momentos Job estaba alabando a Dios porque él entendía que había un propósito especial detrás de todo lo que le estaba aconteciendo. Aleluya. Aleluya. Amén. El diablo tuvo permiso para atacar 2 veces a Job. Sus hijos, sus bienes, sus siervos, sus animalitos, sus tierras, fue el primer ataque. El segundo ataque, amén, tocó su salud, tocó su cuerpo. Dios le dijo: tócalo todo, menos no toques su alma. Aleluya. El diablo no tenía permiso
de matar a Job. El diablo no tenía permiso, amén, de tocar, amén, eso más íntimo de Job que le daba la vida. Sin embargo, el diablo tenía el permiso de atacar su cuerpo, de atacar su salud. La Biblia describe que a Job le cayó una sarna tan fuerte, amén, que no podía, si estaba de pie le dolía, si estaba acostado le dolía, si respiraba le dolía, si no hacía nada le dolía, si hacía algo le dolía, en sí estaba mal. Amén. Aleluya. Muchas veces nosotros nos quejamos, pueblo de Dios, por algún dolor de cabeza, de una gripa, nos quejamos de una enfermedad, pero cuando vemos la enfermedad que Dios permitió que cayera sobre Job, aleluya, realmente nosotros no hemos padecido lo suficiente. Y gloria sea el nombre del Señor por eso. Hay Amén. que dar gloria a Dios por eso, porque dice la Biblia, amén, que la enfermedad que atacó a Job fue tan fuerte que la piel de Job ya estaba pegada a los huesos de Job. Dice la Biblia que los ojos de Job estaban, que ya no se distinguían porque estaban muy hinchados. En donde Job se la pasaba llorando por la desesperación, por el dolor, porque esa misma sarna, que se convirtió en llagas, amén, estaban no solamente en el cuerpo de Job, aún estaban en las palmas de sus pies, en las plantas, perdón, de sus pies. Palmas de los pies, ¿sí me entendieron? Realmente la enfermedad, amén, que atacó a Job fue muy invasiva, fue muy fuerte, aleluya. Y al principio Job se mantuvo como todo un varón de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, amén. Aleluya. ¿Acaso recibiremos solamente lo bueno de Dios y no lo malo? Fueron las palabras con las que en ese momento abofeteó a Satanás. Sigue esperando ese tema del mensaje, aleluya. Aleluya. Pero hubo un factor, hermano, hubo un factor, aleluya, que no fue el diablo. Hubo un factor, aleluya, que fue lo que quebrantó a Job. Hubo un solo factor, aleluya, que muchas veces ese factor es el que también quebranta nuestras vidas. Es ese pequeño factor, amén, en que muchas veces nos desconvierte de ser esos hombres, aleluya, de Dios que nos mostramos, amén, así fuertes, que todo lo podemos y que todo lo hacemos, que todo lo podemos hacer, aleluya. Hay un factor que muchas veces no le prestamos atención. Amén. Pero es el factor, aleluya, que Dios utiliza, que utilizó con Job y que sigue utilizando con nosotros, amén, para mostrar lo que realmente hay dentro en nuestro corazón, y es el factor tiempo. Aleluya. El factor tiempo, el Señor lo sigue utilizando en nuestras vidas como lo utilizó en el caso de Job, amén, para quebrarlo, para romperlo, para humillarlo, amén, para que saliera a flote lo que realmente había dentro de su corazón, como lo hace en nosotros, amén, para que salga a flote lo que realmente hay dentro de nuestro corazón, para avergonzarnos, para lastimarnos, para matarnos, no, solamente para demostrarnos que necesitamos ser moldeados, aleluya, por la mano poderosa de Jehová. Aleluya. Va a decir, hermano, ¿y de dónde saca que el factor tiempo fue lo que quebrantó a Job? Aleluya. Ya ve que sí lo pensó. Libro de Job, en el capítulo número 3. Aleluya. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 se muestra
a un Job íntegro, se muestra a un Job fuerte, se muestra a un Job preocupado por sus hijos. Capítulo número 2, amén, habla ya del inicio de sus calamidades. Capítulo número 3 lleva por título: Job maldice el día en que nació. Aleluya. La Biblia no registra, hermano, no lo registra, que inmediatamente que al Satanás ver que la segunda vez que tocó a Job y que Job no maldijo a Dios, aleluya, sino que lo bendijo, la Biblia solo registra que Job no pecó, pero la Biblia no dice que la enfermedad se fue del cuerpo de Job. No lo dice y no pasó. Job permaneció meses enfermo. Job continuó con esa enfermedad. La Biblia me dice a finales del capítulo número 2 del libro de Job que cuando sus amigos vinieron a verlo desde lejos, vieron la condición horripilante, no sé si es la palabra correcta, pero vieron esa condición horripilante en la cual Job se encontraba. Dice la Biblia que ellos lloraron con él, dice la Biblia que ellos se sentaron con él aproximadamente 7 días, guardando silencio. Aleluya. Las condiciones de salud en las que se encontraba Job eran tan malas que tocaron el corazón de sus amigos. Les dolió a sus amigos ver cómo se encontraba Job. Pero no dice que Job recuperó su salud. Job seguía con su salud dañada. Job seguía sin sus hijos. Job seguía sin sus tierras. Incluso aún Job perdió, amén, su credibilidad. Porque con el pasar del tiempo los amigos lo empezaron a juzgar y le empezaron a decir que la condición en la cual se encontraba era por su culpa. Porque algo debió haber hecho mal. Pero la enfermedad seguía ahí, la desgracia seguía ahí, el dolor seguía ahí por la pérdida, por la enfermedad, por las palabras de su esposa, porque un día estaba bien y al siguiente, no, el mismo día, porque todo lo perdió, aleluya. Ese dolor seguía dentro de Job. Pasó el tiempo y Job ya no soporta más. Job empieza a hablar de lo que hay en su corazón, de la desesperación, de la amargura, del no entender qué era lo que estaba pasando. Está escrito en muchos capítulos de Job, en donde él le dice a Dios: Dios, si en algo he pecado contra ti, perdóname, pero quita esta maldición, quita esta malicia de mí que ya no soporto. Es por eso que Job expresa: mejor me sería haber muerto cuando nací. Ella no soportaba el dolor por lo que estaba pasando. Aleluya. El tema del mensaje es: sigue esperando. Amén, aleluya. Y es que, hermanos, muchas veces nosotros nos sentimos igual que Job. Nos sentimos desesperados, nos sentimos en angustia y lo peor, sentimos que Dios no nos habla. Amén. Le pedimos a Dios una confirmación, le pedimos a Dios una palabra, le pedimos a Dios ahí que nos ilumine con algo que nos lleve a una respuesta. Pero pareciera ser que Dios no nos escucha. Aleluya. Y lo peor del caso, hermanos, es que en esta historia de Job, uno de sus amigos realmente sí llevaba una palabra de parte de Dios. Dios le había revelado una palabra para Job.
Pero este hombre, al final humano, sujeto a pasiones como las de nosotros, malinterpretó el mensaje que Dios le había dado a través de un sueño, y lejos de reconfortar a Job, lejos de traer un refrigerio a Job, fue y lo condenó, fue y lo golpeó, fue y lo lastimó. Esa palabra era para sacudir a Job, para que reflexionara, tal vez para que su proceso no durara tanto. Pero este hombre, al no haber entendido Aleluya. esa palabra de parte de Dios, lo único que provocó fue más angustia a Job. Lo único que provocó es que Job dijera, pero pues bueno, no te entiendo. Entonces Dios me está reprendiendo, entonces Dios es mi enemigo, entonces Dios se ha levantado contra mí. Oh Dios, mejor mátame, oh Dios, ¿no crees que no es justo que tú te levantes contra mí? Y empieza a expresar palabras, amén. Tal vez no fueron las palabras correctas, hermano. De hecho, no fueron las palabras correctas. Como muchas veces de nuestros labios no han salido las palabras correctas para con Dios. Aleluya. Amén. Pero como decimos, Dios conoce. Amén. Dios sabía la situación tan fuerte por la que estaba pasando Job. Amén. Dios lo sabía. Nosotros lo sabemos cuando leemos Job. Si lo leemos por encimita, pues Dios sufrió. No, pero si lo leemos con entendimiento, el sufrimiento de Job era algo demasiado doloroso. Era algo que hasta nosotros diríamos, yo hubiera dicho algo peor. Nosotros no hubiéramos resistido las calamidades por las que pasó Job. Y por eso doy gloria a Dios. Porque Dios no nos ha pasado por un proceso como el de Job. Porque Dios sabe nuestras capacidades. Dios sabe nuestra resistencia. Y sea lo que sea, Amén. el varón Job fue un hombre muy resistente. Amén. Fue un hombre muy fuerte porque pasó el proceso. Aleluya. Aleluya. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Tal vez en tus momentos de dolor, en tus momentos de tristeza, en tus momentos de ansiedad, te has expresado, te has quejado delante de Dios, le has preguntado el por qué. Y tal vez personas a tu alrededor te han juzgado por eso. Tal vez personas a tu alrededor se han burlado, te han reprendido por las cosas que le has hablado a Dios. Pero déjame te digo en esta tarde, pueblo de Dios, que al final solamente tú y Dios saben lo que sientes en tu corazón. Solamente tú y Dios saben y conocen la carga que estás llevando. No te estoy justificando. Y no me estoy justificando, aleluya, porque no deberíamos de expresarnos mal de Dios. Pero solamente Dios conoce lo que has atravesado, aleluya. Amén. Y el Dios que nosotros servimos, aleluya, es un Dios, amén, que tiene misericordia. Es un Dios que entiende el dolor y el sufrimiento del humano. Porque fue precisamente por eso que Jesús estuvo caminando en esta tierra, para aprender, para conocer, amén, acerca del dolor humano, pero también para enseñarnos que se puede atravesar por el dolor Aleluya. sin pecar. Amén. Aleluya. Nosotros estamos en ese proceso. Nosotros estamos siendo formados, estamos siendo forjados para llegar a la estatura de Jesucristo. Así que si todavía batallas en esa área, no te desanimes.
No dejes que nadie te desanime. Solamente esfuérzate y sigue adelante. Aleluya. Aleluya. Job estuvo lidiando con su enfermedad, estuvo lidiando con sus problemas personales, con el dolor, con la tristeza que había en su corazón, y aparte estuvo lidiando con sus amigos. Porque sí eran sus amigos, pero no eran muy espirituales, aleluya, no eran ahí muy sabios para dar un buen consejo. Amén. Así que cuando recibamos un no tan buen consejo, no tachemos a nuestro amigo, no tachemos a nuestro hermano de mundano, de carnal, de hijo del diablo. Solamente que el dar consejos no es lo de él. O tal vez nosotros podemos ser ese amigo que damos un consejo y no es el mejor. Aleluya. Pero si a nosotros nos están dando un mal consejo, si a nosotros nos están dando una palabra, aleluya, que no sea de edificación, no la abracemos. Pero tenemos que ser sabios, hermanos. Tenemos que estar conscientes y saber discernir que realmente esa palabra realmente no sea de edificación. Porque podemos estar en la condición de Job, en un dolor tan fuerte, en donde podamos recibir un buen consejo, pero por causa del dolor, por causa de la tristeza, por causa de la angustia, aún así no recibirlo. Dice la palabra del Señor en el mismo libro de Job, que Job reprendió a sus amigos y le dijo: no, hombre, si ustedes estuvieran en la misma condición que yo estoy, las palabras que yo les diera ya los hubiera confortado. La Biblia refleja en varias ocasiones, amén, que por causa de que el proceso de Job ya había durado mucho, ese Job íntegro, ese Job perfecto, comenzaba a mostrar rasgos de orgullo, comenzaba a mostrar rasgos de altivez, diciendo: si yo estuviera en tu lugar, yo si tuviera las palabras para confortarte. Si yo estuviera de aquel lado, yo ya hubiera resuelto el problema. Poderoso Dios. Todo eso estaba escondido, hermanos, dentro del corazón de Job. Job sí era íntegro, Job sí era un hombre recto, Job era todo eso, pero dentro del corazón de Job estaban cosas escondidas. De la misma manera que en nuestro corazón hay cosas escondidas, que los procesos, que las luchas, que las batallas, que Dios mismo, amén, permite para que esas cosas salgan a relucir y nosotros estemos enterados de lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Con qué motivo? Para decirle a Dios: Dios, yo no sabía que estaba esto dentro de mi corazón, ahora lo sé, ahora ayúdame a removerlo. Amén. Ese es el propósito del por qué muchas veces dentro de un proceso, dentro de una lucha, decimos: yo no sabía que podía comportarme de esta manera, yo no sabía que yo podía pensar esas cosas de una persona, yo no sabía que yo era capaz, amén, de comportarme de tal manera. Yo pensé que yo era una persona paciente, íntegra, una persona que no iba a llegar hasta ese límite. Dios es experto en llevarnos a los límites con tal, amén, de perfeccionarnos. Amén. Hay una porción de la palabra que cuando yo la leía yo me sorprendía, en donde dice Job expresándose de que había unos niños que se burlaban de él, de su condición, y Job dice: esos son los hijos de aquellos trabajadores a los cuales
yo maltrataba, a los cuales yo menospreciaba, a los cuales yo les daba los peores trabajos. Y así es Job. Job maltrató a empleados. Job menospreció a empleados. Aleluya. Pero al principio Job no lo reconocía. Al principio eso no se miraba de alguien como Job. Pero el factor tiempo dentro del proceso permitió que todo eso saliera a la luz. Aleluya. Sigue esperando, hermano. Amén. Sigue esperando. El proceso de Job parecía que no tenía final. El proceso de Job parecía que era para siempre. La batalla de Job, las calamidades de Job parecían que nunca iban a terminar. Pero hubo un día en que Job fue confrontado por un varón espiritual que no le dio miedo decirle la verdad, pero una verdad espiritual, una verdad que glorificara a Dios, una verdad que no lo lastimara, que no lo matara, que no lo acusara, pero una verdad que pusiera las cosas en orden, que pusiera a Dios en el lugar correcto y poner a Job en el lugar correcto. Aleluya. Y enseguida que este varón de Dios habla, entra en escena Jehová. Entra en escena aquel Dios el cual Job por tantos capítulos había estado clamando y había estado ahí buscando una respuesta, amén, porque Job quería cariarse con Dios para decirle, oye, ¿qué pasó, Dios? ¿Por qué estoy en esta condición? ¿Qué hice mal? Pero cuando Dios se presenta en escena, aleluya, y suelta unas cuantas palabras para Job, suelta unas cuantas verdades, Job queda mudo. Y no que haya quedado mudo literal, simplemente Job ya no tuvo palabras para seguir quejándose delante de Dios. Dios le demostró la condición de Job. Prácticamente Dios le dijo a Job, mira, tú no sabes nada, tú eres un ignorante, tú no debes de estar hablando de lo que no sabes. Y Job lo entendió. Job lo entendió y dice la Biblia que se puso su mano en la boca y que dijo, ya no voy a hablar más. De oídas te había oído, pero ahora realmente te conozco. Hablaba de lo que no entendía. Y enseguida que Job comprendió su lugar, enseguida que Job se dio cuenta de que él no era la última Coca-Cola del desierto y que le dio el lugar que le correspondía a Dios, enseguida la bendición regresó a la vida de Job. Amén. Sus finanzas, sus riquezas se multiplicaron al doble. Sus hijos, pues tuvo hijos nuevos, ¿verdad? Pero dice la Biblia que de sus hijas que eran las más bellas y que vio varias generaciones Job. Dice la Biblia que Job murió en una muy buena vejez. Aleluya. ¿Y qué te quiero decir con todo esto, hermano? ¿Qué tiene esto que ver con el tema? Sigue esperando. A pesar del dolor, a pesar de las calamidades que Job atravesó, a pesar de los errores que Job cometió al hablar cosas que no debía, a pesar de todo eso, Job guardó la esperanza.
A pesar de todo el dolor, a pesar del sufrimiento físico, espiritual, emocional, moral, a pesar de todo eso, a pesar de las acusaciones directas que le estaban haciendo a Job, a pesar de todo eso, él decidió esperar en Dios. Aleluya. Dice la Biblia que la esperanza no avergüenza. Dice la Biblia que esperar en Dios, tener esperanza en Dios, no es motivo de vergüenza. Aleluya. El diablo estaba usando a los amigos de Job para que Job reconociera, amén, su estado pecaminoso, que él había pecado y que por eso había llegado todos esos ataques a su vida. El diablo estaba ahí vituperiando a Job con la esperanza de que Job renegara de Dios, de que Job negara a su Dios. Job cometió errores, Job pecó, Job no se expresó de la manera correcta, es cierto, pero Job decidió esperar y tener esperanza en Dios de que un día todo se iba a resolver. De la misma manera, hermano, que Job esperó, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, hermanos, en esta noche el Señor nos hace la invitación a seguir esperando. Nos hace la invitación a no perder la esperanza. Nos hace la invitación a seguir adelante, a perseverar, a no tirar la toalla, a no mirar atrás, a no regresar de donde Dios nos ha sacado. Aleluya. Tal vez hay debilidad, tal vez hay desánimo, tal vez hay tristeza, tal vez hay cansancio, tal vez hay tantas cosas. Pero pueblo de Dios, no pierdas la esperanza de que Dios te va a dar la victoria. No pierdas la esperanza de que Dios va a hacer algo importante, algo grande en tu vida. Pueblo de Dios, no pierdas la esperanza que lo que Dios te habló, Él lo va a hacer. No pierdas la esperanza. Si el Señor habló, Él lo va a hacer. Si el Señor te llamó, Él se va a encargar de ti solamente. No pierdas la esperanza. Sigue adelante, sigue peleando. Se van a levantar gigantes, se va a levantar el mismo infierno en contra tuya, en contra mía. Pero no podemos perder la esperanza. No podemos dejar de esperar en Dios. Amanso Kenda Rabasaya. Enda Masita Rabacata Rabasopa. Rabasita Rabacanda Rabasopa. Oh, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te exalta y mi alma te glorifica. Aleluya. Porque aunque el camino se ponga difícil, porque aunque el camino se ponga duro, aleluya, yo sé que mi Dios va conmigo. Yo sé que mi Dios va conmigo. Y Él me va a entregar la victoria. Y Él me va a entregar la victoria. Aleluya. Solamente no desfallezcas, pueblo de Dios. Solamente no desfallezcas. No sueltes la mano del arado. Sigue adelante, sigue batallando, sigue peleando, sigue buscando del Señor, sigue orando, sigue ayunando, sigue leyendo la palabra, sigue consagrando tu vida, tu casa para el Señor, aleluya. Y en su tiempo, amando Rabasita Rabacanda, en su tiempo, aleluya, cuando el Señor lo determine, Él lo hará. Amén. Solamente sigue esperando. Amén, aleluya. Póngase sobre sus pies, hermano. Santo eres, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya.